Bueno, creo que el estudiante debe tener un rol activo durante la clase y también ser consciente de ese proceso que se está llevando a cabo, porque el proceso de aprendizaje también es algo muy subjetivo y cada persona en realidad sabe cuánto sabe, qué no sabe, qué necesita reforzar, qué necesita volver a revisar. Entonces, por eso creo que esa tarea del estudiante, ese rol allí debe ser un rol activo, que el estudiante pueda contar: profe, quiero mejorar esto, profe, no entiendo esto, porque él es, al fin y al cabo, el que sabe cuánto sabe en realidad. Entonces es muy importante ese rol activo, también acompañado de procesos metacognitivos que le permita identificar estrategias de estudio, durante cuánto tiempo puede estar concentrado quizás o en qué momentos del día para él es mucho mejor estudiar. Entonces esos procesos metacognitivos también son importantes y también para entender que en ocasiones puede existir frustración, pueden existir errores, desesperación, pero es necesario porque eso implica el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Es algo nuevo a lo cual tu cerebro se está adaptando. Y en lo que tiene que ver con el profesor, creo que es importante la observación. Eso es un rol muy importante y una tarea del profesor, la observación. Observar, por ejemplo, sus estudiantes cómo aprenden, observar sus estudiantes en este momento cómo se están sintiendo, cómo es su postura corporal, observar todo lo que pasa en este espacio para repensar o replantear algunas actividades es el rol fundamental del profesor y obviamente además de esa planeación y esa disposición del espacio y de la clase. Sobre los roles y tareas que los estudiantes deben asumir en el aula, yo pienso que hay asuntos de motivación que van de la mano con la autonomía y hay asuntos en los que el espacio seguro que se propicia o que propicia el profesor invita a que esos asuntos de motivación y autonomía estén en un buen nivel para que las tareas y los roles se desarrollen de forma natural o ideal. Un estudiante ideal, diríamos, es un estudiante que hace las tareas, que está en clase puntual, que hace preguntas, que interviene aunque se equivoca o aunque se equivoque. Yo creo que un estudiante o los roles y las tareas de un estudiante en el aula de él es permitirse equivocarse, es estar en el salón, hacer parte de la posibilidad o de las oportunidades que le ofrece el profesor y al mismo tiempo permitir que esas oportunidades que le ofrece tanto el profesor como la cultura institucional pues sean eventualmente oportunidades para que él aprenda, que entienda que lo que les proponemos en clase o que lo que le proponemos en clase no es por azar o porque se nos ocurrió, sino porque tiene una intencionalidad pedagógica y por ende hacer parte de ese proceso le va a permitir aprender nuevas cosas. Entonces definitivamente concluyo diciendo que una tarea, un rol concreto del estudiante es confiar en el proceso. Y ese confiar en el proceso es confiar en que cada tarea que se le asigna, cada propuesta en clase de debate, de escritura, pues tiene una intencionalidad que eventualmente va a resultar en aprendizaje. Ese es un rol y una tarea importante de cualquier estudiante. Las tareas y los roles de los docentes y de los estudiantes hoy en día han variado mucho. Yo diría que han variado en que el profesor ya no es como el que dicta un contenido y el que dirige una clase, sino que es más como un facilitador de una experiencia de aprendizaje. Y el estudiante ha pasado también de ese ente pasivo que recibe contenidos a ser muy autónomo. O sea, lo que se busca de un estudiante hoy es que él sea quien permita, digamos, dirigir el curso a el objetivo que quiere lograr, un estudiante que esté muy comprometido, que esté dispuesto a trabajar por su cuenta, a ir más allá del aula, y el docente como un facilitador de esas experiencias. Por lo general trato de llevar textos auténticos a la clase y a partir de estos textos hablar un poco sobre la cultura o también desarrollar o llevar a cabo la explicitación gramatical en la clase. Bueno, lo de los textos auténticos depende del nivel, porque si son niveles avanzados, pues uno puede llevar un texto auténtico, es mucho más fácil conseguir un texto auténtico, pero en niveles iniciales pues hay que hacer las adaptaciones pertinentes, incluso crear el texto que uno quiera llevar. Entonces esa parte de la comprensión para mí es muy importante, llevar un texto en el cual el estudiante tenga un acercamiento a esas temáticas que yo quiero desarrollar en la clase. Además incluyo canciones y algunos artículos, algunos textos, narrativas. Por ejemplo, es muy interesante el trabajo con Medellín en 100 palabras, que son microrelatos, y también últimamente estoy trabajando con el libro álbum en la clase de L. En la parte ya de producción,
pues trato de que primero sea una práctica guiada, ¿sí? Acompañar al estudiante durante todo ese proceso y preguntarle, por ejemplo, en el caso de la producción, si él quiere las correcciones cuando termina la intervención, inmediatamente comete, digamos, un error. Por lo general me dicen que siempre inmediatamente, entonces allí acompaño esa parte de producción. Por lo general siempre planteo una situación que está relacionada con el propósito de la clase y con el tema gramatical que se aprendió o el tema lexical incluso. Entonces, a partir de eso, uno ya empieza a plantear una situación y le pide al estudiante, digamos, una intervención, puede ser una opinión, puede ser una descripción también, puede ser una narración de algo. Entonces, trato siempre de que, como mencioné anteriormente, de partir de actividades un poco más cerradas, donde sea más de conjugar, de ordenar palabras y ya luego dar lugar a que el estudiante tenga, digamos, mayor libertad para la creación y el uso de diferentes estructuras que aprendemos en clase y que ya tenía aprendidas. Sobre la forma como abordo las estrategias de comprensión, producción e interacción en clase, es importante decir que en muchas de las ocasiones están ya propuestas por el contenido o por los materiales que utilizo, y también es importante decir que van en sintonía con, digamos, los principios que tengo sobre la lengua. Entonces, casi que todas las estrategias de comprensión y de producción o interacción están atadas a la necesidad de que todo esté contextualizado y a la necesidad de que todo refleje esa vitalidad de la lengua o esa vivencia que es el español o que es cualquier lengua viva. Otro elemento importante de cómo abordo las estrategias es las estrategias como una posibilidad para contribuir a la comunicación general en esa lengua. No solamente la estrategia como un elemento apartado de la comunicación completa en la lengua, que en muchas ocasiones vemos que eso ocurre en los microcurrículos, sino las estrategias de producción e interacción concatenadas en varios asuntos que llevan a la comunicación. Bueno, para fomentar las destrezas comunicativas en el aula, expresión, comprensión, interacción y mediación, digamos que lo principal es que creemos actividades donde estas destrezas estén conectadas, es decir, hoy en día trabajar las destrezas de forma independiente no está de acuerdo como con esta filosofía de que aprender una lengua es lograr comunicarme en esa lengua en tareas de la vida real. Y en la vida real leemos y escribimos, escuchamos y hablamos, ¿cierto? Entonces la idea es que siempre busquemos planear a partir de un contenido ya sea léxico, gramatical, cultural, actividades en las que el estudiante está pasando de una destreza a la otra de manera fluida, de manera natural, que si el estudiante tiene que leer un texto, después puede hacer un debate sobre ese texto, una interacción oral, o que pueda responder con una expresión escrita, con un texto en el que está, digamos, mandando una carta o un correo de respuesta a lo que leyó. Entonces la idea es siempre lograr imaginar cómo se dan este tipo de actividades en la vida diaria, en nuestra vida real, y lograr transmitir esto al aula de clase. Bueno, la autonomía de los estudiantes, por ejemplo, la potencia a través de recomendaciones, por ejemplo, de páginas, de libros, de enlaces, de videos, para que ellos en sus casas o por fuera del espacio en el que estamos aprendiendo español también complementen ese proceso. Muchas veces ellos te piden recomendaciones o tú la puedes hacer a partir pues, del tema que se vio. Entonces muchas veces ellos van, exploran esas actividades, esos recursos y llegan a la clase del próximo día contándote, ¿cierto?, qué vieron allí, qué hicieron. Entonces eso es una forma de potenciar la autonomía de los estudiantes, ¿cierto?, que también busquen la forma de complementar eso que vemos en clase. Y otro elemento también importante es que también les doy la opción de que me cuenten, por ejemplo, qué temas quieren aprender o qué temáticas quieren que lleve a clase, algo sobre la cultura, algo sobre la gramática. También es una opción para que ellos se hagan más partícipes y más protagonistas allí, pudiendo elegir qué temáticas podemos abordar en la clase y qué actividades podemos hacer. Sobre el fomento de la autonomía, digamos que una de las estrategias que constantemente uso en clase es hacerles ver a los estudiantes que ellos son responsables de su proceso y que lo que hacemos nosotros, más que ser profesores o más que ser, digamos, personas que tienen el conocimiento y lo van a entregar, lo que hacemos es mediar o guiar o asesorar. Entonces, en ese entendimiento de que el profesor no enseña o entrega contenido y en esa invitación constante a que los chicos entiendan que nosotros no entregamos contenido, sino que mediamos entre el contenido y su posibilidad de acercarse a ese contenido, los hago un poco más responsables de su proceso y por ende fomento la autonomía.
Otro elemento particular sobre el fomento de la autonomía que constantemente uso es que les ofrezco a ellos una gama amplia de posibilidades de profundizar en los temas, pero no necesariamente estoy revisando que ellos hagan esos procesos o esas oportunidades adicionales que les entrego. También soy un profesor un poco escuelero, incluso en la universidad y hasta en maestría. Paso por cada uno de los cuadernos de los estudiantes mientras están escribiendo y les digo, pon atención a la toma de nota o sé cuidadoso con cómo reflejas lo que el profesor está haciendo en tu cuaderno, porque eso tiene una influencia en el estudio posterior que vas a hacer de las notas para los exámenes o para la producción textual. Entonces yo pienso que también la autonomía está ligada a cómo el profesor es capaz de entender la metacognición y promover la metacognición o digamos estrategias hacia la metacognición de los estudiantes y la comprensión de que el objeto de estudio realmente es una responsabilidad del estudiante y esa corresponsabilidad o la corresponsabilidad que hay entre estudiante y profesor no está ligada al aprendizaje del objeto de estudio, sino a la posibilidad de que se propicie un espacio seguro y de que se reflejen elementos estratégicamente para que esa conexión con el objeto de estudio se dé de forma natural. Bueno, hoy en día la autonomía del alumno es básico en la experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se fomenta esa autonomía, por ejemplo, en una clase de L? Primero, partiendo con el estudiante del inicio en la negociación de contenidos, de temas, de metodología, de evaluación, ¿cierto? Hacer partícipe al alumno de todas esas decisiones, no imponerlas. Segundo, promover siempre el trabajo colaborativo en clase, que los estudiantes sean quienes decidan en las diferentes tareas cómo van a llevar a cabo esas tareas, que el estudiante también fuera de clase logre, digamos, hacer actividades de escucha, de lectura, de visionado, que lo preparen para las clases siguientes. Entonces yo creo que siempre tener en cuenta el estudiante como centro, ¿cierto? A partir del cual se da todo lo demás en el proceso de enseñanza.